Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Arroyave. Estoy con el ingeniero Boris López, gerente y propietario de Sabe Abastecimientos. Me presento, soy aprendiz SENA. Curso la carrera Tecnóloga Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información con la ficha de caracterización 2387952 y voy a realizar la entrevista perteneciente a la primera evidencia de la fase de identificación llamada identificación de la necesidad de sistemas de información. La entrevista cuenta con 3 fases: fase de identificación de la empresa, fase de aspiraciones de la empresa y fase de análisis de la problemática. Mucho gusto, ingeniero Boris López. Mucho gusto, joven Sebastián. Ok, vamos a seguir con la primera fase de identificación de la empresa, la primera fase de la entrevista. Listo. Primera pregunta: ¿cuántos años tiene la empresa de su creación? La empresa fue constituida aquí en Cali en el 2008 para prestar servicios de consultoría y proveeduría. Muy bien. Segunda pregunta: ¿cuál es el horario de atención de la empresa? El horario de atención de la empresa es muy variado. Como principalmente formula, desarrolla, elabora, ejecuta y evalúa proyectos, pues los horarios de atención a los clientes son muy acomodados a los tipos de actividades que hay, que son en 3 subsectores de la economía: el sector agropecuario, el sector constructivo y el sector minero. Y no tienen un horario totalmente fijo, sino que se acomoda a los procesos de los proyectos. Okay. Tercera pregunta: ¿qué servicios tiene la empresa? El servicio fundamental es en 2 áreas: en el área de la consultoría para elaboración, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, y en la otra es en la proveeduría de servicios y productos que necesiten los proyectos de las diferentes empresas que toman la alianza o el contrato de servicio de Sabe Abastecimiento. Ok. Cuarta pregunta: ¿la empresa cuenta con socios? Aliados estratégicos. La sociedad en sí mismo no se constituyó como sociedad, sino como empresa unipersonal, debido al perfil que traía yo de servicios desde mucho tiempo atrás con otra empresa llamada Sabe Asociados, que era una empresa colectiva y que pretendía tener los socios adentro de la empresa, y no funcionó. Luego constituí Sabe Abastecimientos como empresa unipersonal y formulo alianzas estratégicas con otras empresas para desarrollar proyectos. Entonces, mi fundamento, mi base es desarrollar contratación o alianzas estratégicas para empresas en sus proyectos. Muy bien. Ya llegamos al final de esta fase, la fase de identificación de la empresa. Ok. Mucho gusto. Bueno, ingeniero Boris López, pasemos a la segunda fase de la entrevista, llamada fase de aspiraciones de la empresa. Primera pregunta de la segunda fase de la entrevista: ¿cómo visualiza la empresa futuro, por ejemplo, a 10 años? La empresa se visualiza a 10 años consolidando las alianzas con las diferentes empresas a través de una organización llamada consorcio. Un consorcio son alianzas por proyectos para desarrollarlos con diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de proyectos. En 10 años la idea es consolidar el consorcio llamado Consorcio Condesa, consorcio para el desarrollo económico, social, autosostenible, ambiental y por acciones, de tal manera que aparecerá un consorcio que sea SAS, o sea, por acciones, y Sabe será parte de esa organización para ayudar a ejecutar y desarrollar proyectos tanto en alianza como de pronto propios o ajenos a través de contratación. Esa sería la aspiración en 10 años. Okay. Segunda pregunta: ¿piensa que las plataformas digitales pueden ayudar a impulsar su empresa? Pienso que sí.
En la medida que uno enfoque bien el uso de esta herramienta software, pienso que pueden llegar a ser muy útiles para aumentar el desarrollo de la empresa. Tercera pregunta. ¿Qué servicios le gustaría innovar en su empresa? Aparte de los dos servicios de consultoría y proveeduría de productos y servicios, me gustaría desarrollar la parte del paquete financiero. El paquete financiero implica evaluar antes de invertir, antes de ejecutar un proyecto, evaluar las probabilidades de éxito o de logro o de cristalización de un proyecto por vía de alianza, por vía propio, por vía de contrato de servicio, para a través de un mecanismo de prefactibilidad, que pueda usted decidir financieramente si puede involucrarse o no en un proyecto especial para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Entonces, si puedo desarrollar esa parte de ese análisis de prefactibilidad, me ayudaría mucho para tomar las decisiones financieras de los inversionistas. Cuarta pregunta. ¿Ha pensado en dar por terminada la empresa? No, hasta ahora no se ha pensado en ello. Pienso que por el contrario tendría que consolidarse integrándose al consorcio. Entonces ella tendría que seguir existiendo de manera unipersonal o a través de otra figura jurídica, pero darle continuidad a este emprendimiento. Ok. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los factores más importantes que destacas de la empresa? El apoyo a los otros empresarios que con sus activos y con sus recursos y con sus ideas de crecimiento empresarial pues pueden beneficiar a la localidad y a la región. Apoyar esos procesos implica, pues aparte de generar un ingreso a la empresa mía, implica también activar y mejorar los ingresos de las otras empresas para que se vaya fortaleciendo económicamente y socialmente la malla pública, la malla social privada y eventualmente también la pública a través de alianzas mixtas, privado-públicas, que también se pueden hacer proyectos con el sector público. Ok, damos fin a esta fase. Seguimos con la fase de análisis de la problemática, que es la tercera fase de la entrevista. Listo, primera pregunta. ¿La empresa cuenta con un servidor para almacenar bases de datos? Se había pensado en ello, se compró un hardware, se tiene guardado un hardware para hacer un servidor propio para la base de datos de la empresa y poder trabajar más privadamente los datos ajenos que me encargan para pulirlos, desarrollarlos como proyectos y para guardar la base de datos de la empresa. Se tiene previsto eso, pero no se ha implementado. Quiero pensar que esa herramienta hardware bien manejada a través de unos software pueden llegar a acelerar mi proceso de prestación de servicios y bienes que se prestan de los dos, bienes y servicios. Sí, claro. Ok, segunda pregunta. ¿La empresa cuenta con una página web? Al principio se tuvo página web, se trabajó mucho en eso, pero no detecté o no evalué que estimulara significativamente la labor de SABE. Servicios de Abastecimientos viene trabajando sin página antes de haberla hecho y después de haberla hecho y no hubo una variante significativa con la página y ahorita se piensa reelaborar, reformular y mirar a ver cómo usar mejor esa herramienta de la página. Ok, vamos con la tercera pregunta. ¿Posee la empresa una base de datos para hacer compras y pedidos? Sí, necesariamente. Se tiene una base de datos de contabilidad contable donde se registran todos estos movimientos económicos para los productos de almacenamiento de las otras empresas o para los productos propios que se puedan trabajar.
y la base de datos de todos los movimientos sí se tiene acumulada manualmente y digitalmente. Ok. Vamos con la quinta pregunta. ¿Hay algún área de la empresa a la que le gustaría mejorar o automatizar? Sí, claro, definitivamente la toma de datos de campo del cliente. La toma de datos del cliente se requiere que el cliente pueda tener acceso a alimentar una base de datos de SABE desde el sitio donde opera. Como hago proyectos agropecuarios, hay veces la gente no maneja mucho las oficinas, sino de que desde su sitio me manda una imagen, una ubicación geoestacionaria, me manda un documento, un archivo, y no los presiono a que tengan que traerlos a un centro, a una oficina físicamente, y sí requiero de cómo operativizar esto desde muchos sitios agrícolas, sitios lejanos, para que esa información me llegue estandarizada y poder hacerle tratamiento al dato, a la información, y generar una consultoría, que es un análisis de la viabilidad de los proyectos a través de todos esos datos que me pasan. Sí me interesa tener o manejar bien una toma de datos de campo a través de un estudio específico de prefactibilidad de los proyectos. Muy bien. Pasemos a la sexta pregunta. ¿Piensas que uno o varios sistemas de información puede beneficiar a la empresa y cómo? Sí, pienso que sí, mínimo uno o varios, pues mejor. Sistemas de manejo de la información pueden beneficiar a la empresa en velocidad, agilidad, precisión, orden de esa información para procesarla y poder tomar datos directivos de decidir si hay o no inversión, si debe hacerse, si debe aplazarse el proyecto o deben primero acomodarse otras características del proyecto para poder arrancar una inversión o un trabajo de un proyecto o la ejecución de un proyecto. Sí la mejorarían y sí me interesa ampliarla, más que todo en la parte de tomas de datos de campo, de manera dinámica, de manera continua y de manera consolidada, que se pueda centralizar la información, procesarla y replantearla o devolverla al cliente para que o el cliente o los inversionistas tomen decisiones y se pueda formular el proyecto ya en sí mismo, y formulado el proyecto, pues pasar a la etapa de desarrollo, elaboración del proyecto y luego la ejecución y posteriormente a la evaluación. Pienso que el primer software o herramienta sería en la etapa de formulación, que es fundamentalmente un documento de prefactibilidad, donde se toman datos institucionales, comerciales, de campo y unos índices, se le aplican unos índices que le miden a uno la posibilidad de que el proyecto sea factible o no sea factible, seguirlo impulsando. Entonces sí, claro, esa parte me interesa tenerlo y afectaría positivamente a la labor, a la eficiencia de SABE Abastecimientos. Ok, pasemos a la séptima pregunta. Cuando un cliente solicita un servicio, ¿qué canales utilizas para brindarle el servicio? Comúnmente todo en SABE hasta ahora ha sido muy manual, o sea, los servicios han sido aproximaciones acumuladas con diferentes empresas a través de un mecanismo muy manual. Hay una cita, se habla del tema, llamadas, una coordinación de visitas a campo, una coordinación de visitas a los sitios de la empresa con la que se va a hacer el desarrollo del proyecto, y todo es con las herramientas clásicas, ¿no? Teléfono, mensajes de correo, hoy por hoy mensajes de WhatsApp. Antes no había eso, es una herramienta que ha ayudado mucho si se maneja dentro de unos parámetros, más que todo el WhatsApp empresarial, y condensar toda esa información pues requiere de una plataforma software que me ayude a centralizar toda esa información para empezarle a dar manejo en ese sentido. Claro. Okay.
Vamos con la octava pregunta. ¿La calidad de los servicios que brindan es calificable o cómo califican los clientes? Hasta ahora no ha habido una metodología que se implemente para el servicio SAE. Debe haberla, me gusta que la hubiera para calificar y evaluar el desarrollo del comportamiento de SAE frente a los proyectos y frente a las empresas. El único indicio que me muestra mi calificación es que en toda esa relación de referidos directos, cada día aumenta más la confianza de la gente en tomar los servicios de SAE, pero también los muy antiguos clientes todavía los tengo, lo que significa que no hay una deserción de clientes, sino que quieren continuar trabajando conmigo después de 15, 20 años de conocido los primeros trabajos que se hicieron. Eso me da un indicio de que la continuidad y la aparición paulatina de nueva gente con base a referidos, no con base a medios o sistemas de publicación y propaganda, me da a entender que se está prestando un servicio que se quiere seguir teniendo y que cada día se necesita más evaluar mucho la información para poder hacer toma de decisiones, no mías, sino de los empresarios dueños de sus proyectos o los empresarios dueños de su inversión en los proyectos. Pienso que si se tiene eso acumulado, un mecanismo de promoción a través de los medios que hoy se utilizan podría ampliar esa capacidad de servicio. Ok, bien. Entonces pasemos con la novena pregunta. ¿Los clientes cómo solicitan información sobre ustedes como empresa? Fundamentalmente a través de referidos. Hay mucho cliente referido viene y toma información con base a los referidos. Entonces buscan la Cámara de Comercio o buscan hacer una cita a través de unas llamadas, se organizan citas, se hacen las formulaciones del servicio que se requiere, el requerimiento, y yo les hago la oferta del servicio y empieza una cadena de actividades muy manuales que son hechas, digámoslo así, a la antigua, pero que no son masivas, sino que son muy específicas a predios concretos, ideas de negocio concretos, inversiones concretas, y pienso que el no usar herramientas tecnológicas actuales me da un volumen determinado de actividad, pero que si se utilizan las nuevas herramientas es probable que aumenten los volúmenes de servicio y productos. Ok, vamos con la 10ª pregunta. ¿Cuál es el seguimiento que usted da a los clientes? El seguimiento que le doy a los clientes con los que ya he trabajado fundamentalmente es la evaluación de los proyectos. Esa etapa casi no se usa en el mercado, la evaluación de los proyectos, aun cuando hay muchos estudios que enseñan a evaluar los proyectos, a ver cómo están funcionando, cómo han quedado después de ejecutarlos. Yo utilizo mucho la evaluación visitando al proyecto en el sitio, visitando a los dueños del proyecto y permitiéndome hacerle una evaluación, así no esté dentro del costo ni sea cobrada por aparte, como para darles un afianzamiento y una continuidad de acompañamiento a los proyectos y a los empresarios. Y muchos de ellos quieren evaluar su proyecto, a ver si está funcionando como se programó. Otros no les interesa, solamente ya está funcionando y les parece que está bien. Pero me parece que esa parte de evaluación del proyecto es una manera de hacerle seguimiento al cliente y darle continuidad al trato con ellos. Esa es la manera en que lo he hecho yo, de manera más informal que formal u obligatoria. Okay. Vamos con la pregunta 11. ¿Cómo piensa que la falta de seguimiento que usted da a los clientes los puede afectar a ellos y a ustedes como empresa? A ellos los afectaría porque de pronto algún cambio administrativo que ellos tomen, algún cambio de medidas o de ecuación de inversión puede deteriorar un proyecto que estuvo bien montado,
puede deteriorarse sin que por uno no haberles hecho seguimiento, por no haberles hecho soporte, a darles continuidad en eso. Podría afectarlos a ellos y a mí, pues porque podría perder clientes por no darle continuidad y acompañamiento. Pueden afectarlos a ellos y obviamente nos afecta a nosotros el no darle ese seguimiento. Pienso que es válido tener un mecanismo para darle seguimiento a los clientes y a los proyectos. Ok, entonces aquí acabaríamos con la entrevista, sus 3 fases. Muchas gracias, ingeniero Boris, por su colaboración. No, muchas gracias a usted, joven Sebastián. Espero que le vaya bien en sus estudios y que lo siga apoyando en esa iniciativa de estudio, esta institución SENA, que es tan valiosa para los jóvenes y para las empresas y para el país. Muchas gracias a ustedes por esta iniciativa y siempre a la orden. Okay.